encontré. Buena, hola gente querida, otra vez aquí con nuestro podcast sobre sexualidad y adolescencia dentro del programa de Sin Miedos en la Radio, como una parte más de esta comunicación con gente muy querida y con gente que voy conociendo, alguna gente que ya conozco y otra gente que voy conociendo, como en el caso de David Novo. David querido es un actor y es, voy a conversar con él sobre el tema del tránsito de la adolescencia en una persona no heteronormativa. Para decirlo claro, amplio. Gracias, David, por acompañarme y muchísimo gusto. ¿Qué tal? Qué gusto. Bueno, yo hace tiempo que ya no soy adolescente. Bueno, yo tampoco. Ya estoy de abuelo, mis abuelos de adolescentes, imagínate tú. Pero sí es, también creo que es diferente el tránsito en una persona hoy de lo que fue cuando yo fui adolescente, porque ha cambiado la perspectiva del mundo, la perspectiva de la sociedad ecuatoriana. Si bien siento que en estos temas la sociedad ecuatoriana se demora un poco más que al resto del mundo, muchas veces son como 10 años, digamos, de entender ciertas circunstancias. Sí es diferente para un adolescente hoy que para mi tiempo entender su propia sexualidad por un lado y entender que no es igual a la de los demás, que ese fue como un gran problema para mí en realidad. Digamos que yo siempre viví en un hogar un poco más tradicional. Entonces no hablábamos nunca de nada de sexualidad. También toda mi familia eran muy mayores a mí, digamos. Mi hermano más cercano me pasaba con 12 años. Entonces siempre fueron todos adultos cuando yo era niño. Cuando yo era adolescente, muchos de ellos ya no estaban en casa. Entonces era difícil acceder a temas que hablen realmente sobre sexualidad, información. Lo que yo tenía eran libros y el internet cuando empezó a llegar. Y empezar a notar cosas en mí mismo, en atracción hacia otras personas. Las primeras cosas que yo podría decir que notaba era que no sentía atracción en realidad no tenía como mucha necesidad de explorar el tema sexual como tal. Al inicio de mi adolescencia. ¿Estamos hablando en qué año? Esto debería ser en el año 2000 más o menos, un poco antes, porque ahorita tengo 37 años, pues por el 99-2000. Más adelante me di cuenta que encajo más dentro de lo que se conocería como demisexual, que siento una atracción sexual cuando ya he formado un lazo emocional con alguien. Es un poco por ahí por donde iba. Quizá los primeros intereses nacieron precisamente porque cuando estás en clase siempre te molestan compañeros de clase con otras personas. Y claro, mi colegio originalmente era solo de varones. Yo estaba en un colegio militar. Entonces también todo era muy cuadrado en mi vida. Muy cuadrado y muy doloroso. Sí. Pero la generación justo inferior a la mía entraron mujeres por primera vez al colegio. Y me empezaron a molestar con una de las chicas y me gustó que me molesten con una de las chicas. De hecho, nos crearon toda una historia que nunca existió del todo, pero siempre hubo algo de química, como que sí había algo que nos hacía cercanos, pero no era necesariamente algo sexual, digámoslo. No había un despertar en ese sentido. No había una atracción de ese sentido, tal vez sí muy emocional. Mi verdadera sorpresa llegó unos años después, cuando con un chico que llegó nuevo al colegio, de pronto yo empecé a sentir algo similar que lo que sentía por esta chica, y un día me descubrí a punto de besarlo. Y me asusté mucho, completamente. Tanto me asusté que ingresé a una iglesia cristiana. Porque sabía. Viste que la gente resuelve las cosas desde afuera, no desde adentro. Eso es muy frecuente. Correcto. Buscar afuera lo que en realidad hay que solucionar adentro. Correcto. ¿Y? Fue a una iglesia cristiana porque sentía que iba a arruinar mi vida. Besando al chico. Correcto. No lo hice. Él era cristiano.
Los dos íbamos y los dos tuvimos lo mismo, no volvimos a hablarnos. Nunca más. Nos hablamos después, después de años de Y universidad. él tenía la misma todo. atracción y eso sí. Es difícil decirlo, porque nunca tocamos el tema como tal, pero siempre que nos volvíamos a ver, volvía a haber esta química, esta situación de que Inquietud. nos llevamos extremadamente bien, tanto que era incómodo para su pareja. Él tenía una novia con la que tenía una niña, ya después, cuando ya nos volvimos a encontrar. Y era como que su familia desaparecía y pasaba mucho tiempo conmigo. Era incómodo para mí, era incómodo para su pareja, pero nunca lo hablamos. Fue como algo que no quisimos tocar. Y ese silencio perdura. Sí, de hecho está en otro país. Bueno, sí, pero el silencio perdura. Sí, totalmente. La amistad, ¿y la iglesia cristiana qué te enseñó? Que La estabas iglesia, pecando, que eso no era de Dios. Claro, obviamente, es lo que uno aprende. De hecho, tuve el infortunio de cuando llegué a la universidad encontrarme un libro de un psicólogo cristiano en inglés que se llamaba Homosexual No More, donde te explicaba cómo es un desvío, como un río, que la sexualidad es un río y estas son piedras. Y básicamente te daba técnicas para que vayas superando esto. Y una de las técnicas era ponerte una liga y que cada vez que sientas atracción por un chico, te golpees con la liga. Esas eran las técnicas. No creo. Bueno, uno va aprendiendo cada cosa y sabiendo cada cosa que te querés morir, ¿no? Claro. Te querés morir. Y entonces eso, y bueno, pero ¿y cuánto tiempo estuviste en la iglesia cristiana? De hecho, aún soy cristiano. Sí. Sí, yo me considero cristiano. De hecho, fui pastor o algo similar. Estudié también teología. Daba clases de teología. Fui líder de mi iglesia. Pero eso es otra cosa. Claro. No, porque la parte de teología tiene más una cuestión científica. También. Digo, de las depende ciencias dónde. blandas, Claro. bueno, pero digo, no es una cuestión represiva. No. Siempre cuando hay un estudio es otra cosa. Claro, y yo siempre oraba a Dios diciéndole por qué sigo sintiendo esto después de tanto tiempo de haberme arrepentido de mis pecados y de tanto tiempo de hacer esto, ¿por qué? Y de pronto leía un par de textos bíblicos que me quedaban, me hacían pensar mucho, porque es cuando hay una revelación que Dios hace al apóstol Pedro, porque Pedro no quería aceptar a gente que no sea judía dentro de los nuevos cristianos, no quería aceptar a los romanos. Y él tiene una revelación donde bajan ángeles del cielo trayendo todo tipo de animales, porque por la prohibición que ellos tienen para comer. Y decía que coman de todo. Y dice, lo que yo he damado limpio, ¿por qué damas tú inmundo? Y se me quedó eso grabado en la cabeza. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Y me topé con la prédica de un pastor donde echaba abajo los 6 versículos que la Biblia habla sobre la homosexualidad, donde contaba que cosas que yo ya sabía, pero era difícil para mí entender, que es un libro que ha pasado por muchas traducciones y muchas veces interpretadas las palabras acorde a personas específicas que quisieron interpretarlas de una manera y que no necesariamente significan eso. Y de pronto empecé a hacer paz conmigo mismo, con mi espiritualidad y con quién soy. Y con el tipo de atracción que sentía por algunas personas. Entendí que empezó un proceso para poder catalogarme como gay, como homosexual. Luego entendí que no era necesariamente eso. Hoy por hoy considero que la sexualidad es bastante fluida como tal. Continuum. Es un espectro. Es un continuum. Exacto. Acá y mientras tanto. Hay muchos todo. intermedios. Y lo importante es el placer. Correcto. Lo importante es cómo uno se siente, de qué manera uno se entrega, de cómo es esa comunicación tan fuerte, única, de un encuentro sexual. Es un continuum. Yo he aprendido mucho, sí, he aprendido mucho en la práctica, en la clínica. Claro. He aprendido mucho en la clínica, sí. Sí, a mí me tocó de otra manera. Mucho más dura. Mucho más dura, con golpes, con sentirse mal. Claro, sí. No, pero lo que pasa es que hay una estructura social muy fuerte, muy poderosa, invisible y muy poderosa. Y que, de acuerdo a la clínica, siempre te estoy hablando, de acuerdo a la clínica, hay un sufrimiento.
Hay un sufrimiento muy fuerte de estas personas que no entienden muchas veces qué es lo que me está pasando cuando aquí me están diciendo estas barbaridades de esto y yo no soy eso, no soy un bárbaro, no, y sin embargo es muy complicado. Yo tengo mucha gente en la consulta y sobre todo padres que vienen desesperados con los chicos, y los chicos vienen muy tensos, y cuando me exponen de lo que se trata, yo les digo, no, esto no es ni una enfermedad, esto no se puede curar, en fin, le hago todo el planteo. Y los adolescentes, vos vas viendo cómo van cambiando y se les va iluminando la cara, divinos, pobrecitos. Y bueno, los que yo creo que tienen que abordar el tema de su aceptación son los adultos. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con cómo nos hemos criado en estas situaciones represivas, precisamente, que nos obligan a entender que la vida es solo de una manera y no podemos entender que, como hablábamos, es un espectro, es como la misma comunidad. De hecho, por eso creo que para mí cada año ha sido como más fácil ir entendiéndome y entendiendo a los demás, que es algo que también me costaba mucho en un tiempo. A todo el mundo en general somos muy rápidos de juicio y es complicado. Sí, completamente. ¿Y en tu familia cómo fue el abordaje? Aún es complicado. Estamos con el colegio, claro, en esta situación. ¿Bullying nunca? No, en ese sentido no. Yo nunca sufrí bullying como tal. Era un colegio militar y yo era como una alta autoridad del colegio militar porque tenía notas altas. Eras muy bueno académicamente. Y en deporte también, entonces era como que me llevaba con absolutamente todos. Entonces bullying en ese sentido no hubo. Y tampoco como que me afectaba mucho el bullying, porque alguna vez que alguien quiso hacer alguna broma, mi defensa era decirle sí y seguir yo la broma de otra manera, y de pronto yo mismo hacía la broma y notaban que no me afectaba. Entonces era como... Suele suceder, no solamente en el bullying con los adolescentes, sino en todo el espectro de la vida. Cuando uno enfrenta, cuando uno encara, de buena manera, no de forma violenta, ahí ya se diluye muchísimo. En la casa. En la casa. En la etapa adolescente. En la etapa adolescente... como te digo, yo no tenía este despertar como tal sexual ni necesidad. Ellos sabían que yo nunca traía a otra persona a la casa en ese sentido. Era muy dedicado a mis estudios y siento que mis padres lo veían muy así. La única vez que hablamos de algo en ese sentido, cuando yo era adolescente, fue mi madre yéndome a ver alguna vez al colegio y llevándome a casa y diciéndome, a mí no me sorprendería que tú vengas con alguien mayor a ti. Y yo, ¿qué? Sí, no me sorprendería porque tú no te fijas en las niñas de tu edad. Y tú tienes otros temas de conversación, tú te comportas diferente. Él entendía que yo era diferente. Pero no lo exactamente veía. ¿Qué? No exactamente qué. O lo ponía en esos términos, pero sí sabía ¿cuál es tu sensación? Yo creo que mi mamá siempre ha sabido cosas. Porque era cuando ya tuve como un primer interés romántico en un chico. Porque además vos fuiste el último. Claro, yo soy el menor, yo la agarré cansada. ¿Cuántos son? Somos solo 3 de mi mamá. Pero igual te cansa uno. Uno cansa. Claro. Imagínate. No, yo pensé que eran 8 o 9, porque acá son 3. No. La agarraste cansada y además de sorpresa. Claro, yo ya fui un niño ups. Sí. Yo fui 12 años después, entonces es otra dinámica conmigo que la que fue con mis hermanos. La mamá que ellos recuerdan es muy distinta a la mamá que yo tuve. Otra persona. Es otra persona. Conmigo fue muy cercana en muchos aspectos. Con mis hermanos tuvo que ser un poco más rígida porque a ellos les crió sola. Era madre soltera para ellos. Conmigo yo tenía a mi papá, aunque no era muy presente, pero existía. Era otra historia. Era otra historia. Mi carácter es muy distinto al de mis hermanos también, entonces nos relacionábamos de otra manera. También creo que tiene que ver que yo tengo una teoría de que mi mamá está dentro del espectro autista y a mí algo me empezaron a diagnosticar también y creo que por ahí congeniamos, que es diferente a mis hermanos.
Bueno, yo en esta cuestión de los diagnósticos soy muy... Sí, es muy lento, es muy difícil. Sí, soy muy cuestionadora, por decirlo de alguna manera. Pero no sé si el vínculo venga por ahí. Me parece que viene por otros intereses, otra etapa. Eso me parece que es fundamental, porque por parte de ella había otro aprendizaje. Además, como me estás diciendo, eras de otro padre, digo. Era de otro vínculo, digo. Es otra historia. Muchas cosas. Es otra historia. Y entonces, cuando ella te dijo eso, ¿vos qué hiciste? Nada, solo me sorprendí y fue como, mamá, ¿qué te pasa? Claro, pero me quedó resonando hasta hoy, que lo recuerdo. Sí. El hecho de que Eda notaba que yo era distinto. Cuando yo tuve mi primer interés por ya con una persona en específico y venía a la casa, yo entiendo que mamá lo notó porque ella me decía cosas. Alguna vez que me vio triste me dijo como, ¿qué te pasa? Yo no le podía decir que me peleé con él porque no quería. Estábamos ya, les arrastré a toda mi familia a la iglesia cristiana y de pronto yo mismo hacer algo que estaba en contra de lo que yo les llevé era inadmisible. Complejo. Entonces lo que les dije fue, no sé. Él me dice, ¿quieres que le llame? Y me dice el nombre. Y yo, ¿quieres que le llame? Aunque sea para que me dé la receta de los fideos que hace cuando viene y que te gustan mucho. Y yo, no, está un poco raro. O tú estás raro. Arregla las cosas. Entonces ella intentaba darme mensajes subliminales. Correcto. Alguna vez cuando ya lo conoció mejor, yo también me dice, ¿dónde estás? Yo voy a comer con un amigo. ¿Con qué amigo? Porque si es el que estoy pensando, no te conviene. Entonces ella me daba ciertos mensajes a su manera, aunque cuando ya hubo el momento de hablar sobre el tema como tal, vino de una manera extraña. Mi papá encontró unos mensajes en un viejo celular mío que no hablaban nada del tema, hablaban de una obra de teatro que yo estaba haciendo, que tenía muchos personajes, y le decía a otro amigo que tengo una crisis de identidad porque no sé quién soy de tantos personajes que tengo. Mi papá asumió enseguida que se trataba de sexualidad. Me llamó a la casa, llegué y me esperaba con una pistola. Me esperaba con una pistola. Me mandó al diablo. Me dijo que él prefería morir a tener un hijo homosexual. Mi mamá lloraba y mi papá le echó la culpa. Y le dijo, tú lo criaste, es tu culpa. Me voy. Y dijo que se iba de la casa. Entonces por primera vez le paré el carro a mi papá y le dije que si él estaba buscando una excusa para hacer esto, porque yo sabía que él tenía sus aventuras por ahí, que si él buscaba una excusa, que esta no va a ser, que sea varoncito y diga por qué se va. Fue un fin de semana difícil. Esto fue un viernes, pasamos todo un fin de semana donde me vigilaban a donde iba, iban a buscarme, y yo ya tenía mis 24 años, ya era grande, era terrible, y de pronto solo mi mamá nos llamó a los dos, nos sentó en la mesa y nos dijo, esto nunca pasó. Y en mi casa para ellos nunca pasó. Claro que de vez en cuando pasa alguna situación y mi mamá me vuelve a dar mensajes encriptados, pero para ellos nunca pasó en la casa de mis papás. ¿Qué pasó con la pistola? ¿Era de juguete? No, es una pistola real que... ¿No era de plástico? Que mi papá tenía permiso para utilizar. No. Es una pistola real que mi papá tenía... Autorización para usar. Él tiene... Me dejaste una cosa ahí pensando, haciendo, digamos, cosquilla, ruido. El tema de lo emocional y lo físico. Me pareció muy interesante. Yo escucho mucho. Qué bueno. Hay que cuidarse de mí. No, me parece Le digo a la gente, tienen que cuidarse porque lo que dicen en algún momento lo puedo utilizar, no necesariamente. Pero digo, ¿qué pasó con esto de que para vos es más importante lo emocional
que lo físico. Digo, te digo por qué pregunto esto, porque esto es muy femenino, esto es muy de las mujeres, ¿no? Sí, que siempre necesitamos toda esta cuestión de la conversa, del amor, de la seducción, porque digo, ahí hay como una conexión muy importante, y ahí es donde yo he visto, como te digo, en mis pacientes, grandes dificultades, grandes dolores, grandes heridas, y sobre todo cuando no salen del closet es un sufrimiento espantoso. Claro. La verdad, de ahí en adelante me ponía a pensar yo ante la necesidad de ir, la salida, de irme. Sí, viví un tiempo en Argentina, volví. Bueno, la Argentina es un nido, una sociedad muy abierta, muy bonita. Bueno, en eso. Me fui a trabajar en una organización cristiana, así que también era un poco problemático, pero no era tan abierto. Sí. Pero fue como un momento de respiro. Claro. Regresé y mi padre sufrió un accidente. Él perdió una pierna en un accidente laboral y yo me quedé con él cuidándolo. Y justo estaba en el proceso de llegué de nuevo a Ecuador, pero quiero no estar en casa de mis padres, sino en mi propio lugar por todas estas situaciones. Pero pasó esto, entonces me quedé. Y luego se fueron alargando cosas, luego fue pandemia. Y una vez más me quedé con ellos, entonces ha sido como un proceso de limitábamos nuestros espacios, entender que la unión familiar es mayor que todos estos problemas que podríamos tener. Y el gran problema es la invisibilización que hubo sobre estos, porque hay muchas cosas que con ellos sé que no voy a poder hablar jamás. Bueno, a mí me parece muy interesante y sobre todo me parece un aporte importante para los padres que nos están escuchando, para los jóvenes que nos están escuchando, y saber que hay soluciones de bienestar, porque en definitiva lo que nos importa es eso, las soluciones del bienestar. Por eso digo, ahora yo creo que es algo distinto, aunque no en todos los lugares. Nuestra sociedad sigue siendo bastante curuchupa, como le decimos. Sí. Nuestra sociedad sigue desaprobando muchas cosas, siguen existiendo, por ejemplo. Pero usted ya está fuera del closet. Sí, o sea, yo lo que dije, yo no le veo una necesidad de empezar a contar a todo el mundo. No, para nada, absolutamente para nada, no. Bueno, David, podemos seguir conversando horas de horas, claro, porque es un tema muy interesante. Largo. Ya veremos después de cómo lo hacemos. Gracias, muchísimas gracias por haberme acompañado. Muy interesante tu relato, muy interesante. Gracias. Y a ustedes, queridos no son radioescuchas, son los que miran. Nos volvemos a encontrar en otra entrega de Adolescencia y Sexualidad. Muchísimas gracias.